Un guía también tiene la capacidad de mantenerse relajado, tranquilo y centrado en medio del miedo, la ansiedad intensa y las emociones turbulentas. Lo cual es cierto, ya que a veces ocurre mucho caos en el espacio psicodélico. Confiar en ese proceso y simplemente estar presente es fundamental. Recuerdo haber leído un artículo donde Tim Leary, Ram Dass y el equipo de Dick Alpert observaron que las veces cuando las cosas salían mal, era cuando el guía perdía su capacidad de mantener la calma, ya que los psicodélicos son tan empatogénicos que si el guía se pone ansioso, es probable que el participante lo note, ya que prestan mucha atención a los detalles de lo que el guía está experimentando. Por lo tanto, la capacidad de mantener la calma cuando alguien más está emocionalmente intenso es realmente crucial. Comprender la farmacología de los medicamentos es muy importante, ya que todos los medicamentos son diferentes y comprender cómo funcionan es realmente esencial. La confianza tanto en la medicina psicodélica como en el sanador interno del participante es crucial. El conocimiento de la mente a través de la lente de los psicodélicos. Ahora hay muchas personas que han explorado el cerebro humano y la mente humana a través de los psicodélicos y han llegado a observaciones muy diferentes. Creo que cada una de ellas ofrece algo y es importante conocer una variedad de modelos diferentes. Por ejemplo, Stanislav Graf habla de las matrices perinatales básicas y cómo se asemeja al proceso de nacimiento, y muchas personas experimentan eso. Los junguianos tienden a ver arquetipos y hay muchas experiencias arquetípicas durante el espacio psicodélico. Los neurocientíficos tienden a ver la supresión de la red de modo predeterminado y la creación de nuevas redes. Chris Bash, a quien realmente aprecio, escribió un libro llamado LSD y la mente del universo. Era un profesor que vivía dos vidas, una frente al aula y la otra, cada 6 semanas durante décadas, tomaba 600 microgramos de LSD. Y describía sus experiencias en LSD y la mente del universo, un libro maravilloso que definitivamente recomiendo leer. Janice Phelps, quien es el director del Instituto de Estudios Integrales de California, CIES, escribió un artículo hablando sobre las 6 competencias fundamentales para los guías psicodélicos y me gustaría explorarlas. Comienza con una presencia empática y constante. Así que exploremos esa competencia por un momento. Porque ser empático significa realmente comprender la experiencia de la persona con la que estás. Y la palabra constante significa que puedes hacerlo durante un largo periodo de tiempo. Y la presencia es la cualidad que aportas a la experiencia. Así que la presencia empática y constante es absolutamente crucial. Buena confianza también son vitales. Y comienzan en el momento en que conoces a la persona. Desde el momento en que los ves, empieza el proceso de confianza. Por lo tanto, construir y trabajar en confianza es parte fundamental del proceso. Por lo que debes ser transparente contigo mismo. Ser abierto acerca de quién eres en este proceso, todo esto construye confianza. La inteligencia espiritual también es realmente importante. Si no sabes lo que significa infinitud oceánica, probablemente no deberías estar haciendo este trabajo. Porque hay un lenguaje que las personas emergen de esta experiencia utilizan, y debes ser capaz de comprender ese lenguaje cuando te lo transmitan. El cuestionario de experiencia mística, MEQ, que es utilizado por los investigadores para medir estas cosas, es un cuestionario muy interesante, porque ha trabajado mucho para capturar el lenguaje que la gente utiliza, la autoconciencia y la integridad ética. El trabajo con psicodélicos. Guiando psicodélicos es un trabajo muy difícil y también muy estimulante, debido a la intensidad. Ser consciente de uno mismo es absolutamente crucial. Y, con suerte, las personas no hacen esto solas. Lo hacen en el contexto de equipos. Y si eres consciente de ti mismo y puedes comunicar lo que está sucediendo contigo, construirás relaciones constructivas, positivas y saludables que son absolutamente vitales en este trabajo.
La integridad ética también es importante. Realmente comprender cuáles son las reglas éticas. De hecho, hablaré sobre el contacto físico en un momento o dos, y a veces, en nuestra comunidad, se cruzan límites éticos. Es importante reflexionar sobre lo que significa tener integridad ética. Y cuál es el código ético de uno y mantenerse dentro de esos límites es crucial. El conocimiento de los medicamentos, cuánto duran, cómo comienzan, cómo disminuyen, cómo funcionan en términos de espiritualidad o conexiones con otros o empatía. Hay muchos aspectos diferentes que las personas deben saber sobre cómo funcionan los medicamentos. Y ser competente en técnicas complementarias es muy importante, ya que hay muchas técnicas útiles en el espacio psicodélico. Y realmente aprecio a Michael y Annie Methoffer en el mundo de MAPS, porque realmente alientan a las personas a utilizar una variedad de técnicas diferentes en el proceso dentro del contexto del trabajo psicodélico. El contacto físico es una de las áreas de preocupación, porque puede salir mal como proceso, por lo que creo que es importante hablar muy directamente al respecto. Aquí están mis sugerencias. Si eres el tipo de persona que trabaja somáticamente, que trabaja con los cuerpos de las personas, que hace contacto físico como técnica complementaria, dentro de ciertos límites, entonces la técnica que deseas utilizar debe ser discutida y demostrada previamente. Sugeriría que se discuta y demuestre tanto con los sujetos, pero también como con el equipo con el que estás trabajando si estás en el contexto de un equipo, o si trabajas con un compañero o compañera, debes discutirlo y demostrarlo con las personas que estás trabajando. Es interesante, cuando solía dirigir un equipo de adicciones, le decía a los nuevos miembros del personal. Yo les decía, puedes hacer lo que quieras con un cliente, siempre y cuando lo hayas discutido y demostrado con el equipo. Y el equipo apruebe la técnica que estás sugiriendo. En resumen, la responsabilidad entre partes es absolutamente crucial. Y si te desvías del camino, es probable que tus colegas te lo hagan saber. Por lo que los equipos son realmente importantes en este proceso. Tus colegas deben comprender lo que estás haciendo y debes demostrarlo con ellos. Pero también debes discutirlo previamente con el participante. Acostarlo en la superficie en la que normalmente trabajas. Mostrarle tu técnica, discutirlo y preguntarles. ¿Es esto algo que ustedes creen que sería útil? Por lo tanto, discutirlo previamente y obtener aprobación previa. Es la diferencia entre el contacto físico sexual y el contacto físico no sexual. Debe ser discutida. Es realmente importante ser explícito, porque cuando hacemos trabajo psicodélico, no ofrecemos contacto físico sexual, ofrecemos contacto físico no sexual. Por lo que la distinción entre los dos debe ser completamente transparente. Y la única manera de ser transparente al respecto es hablar de ello previamente. Y luego se reduce a una regla, y hay reglas en este espacio, hablaré de las reglas más adelante, pero una de las reglas es no contacto físico sexual. Es interesante, porque la sexualidad o el comportamiento sexual es realmente diferente del comportamiento desnudo. Cualquiera que haya estado en una playa nudista, sabe que no hay sexo en la playa nudista, pero hay desnudez. Por lo que debemos tener una prohibición tanto del comportamiento sexual como de la desnudez. Por lo tanto, la línea de base es que nunca debe haber comportamiento sexual y nunca se deben quitar la ropa. ¿El proceso de consentimiento y el consentimiento continuo son ahora más claros? Mientras pensaba en esto antes de esta presentación, hay cierta complejidad en esto. Específicamente, la idea de consentimiento continuo proviene de los educadores sexuales del mundo. Cuando estás preparando a un estudiante de secundaria para que entienda el comportamiento sexual, hablas de la diferencia entre el consentimiento que ocurre al principio y luego el consentimiento continuo. Puedes decir no en cualquier momento de la experiencia si ya no quieres hacerlo. Y eso es consentimiento continuo. Por lo tanto, debes decir continuamente sí durante toda la experiencia. Mientras pensaba en eso, me preguntaba qué sucede si un cliente, un sujeto, un participante dice, no quiero ningún tipo de contacto en absoluto, nada. Y luego toman un medicamento como el MDMA,
que realmente disuelve los límites y las personas se sienten cercanas entre sí. Y de repente cambian de opinión y les gustaría tener un poco de contacto de manos, y se acercan y dicen, sabes, antes dije que no quería que me tocaran, pero ahora realmente apreciaría que me tomaras de la mano. ¿El consentimiento continuo funciona en ambos sentidos? Y creo que esa es una pregunta interesante sobre la cual al menos debemos tener claridad, y tal vez tener esa discusión previamente con el participante. Si trabajas con algún tipo de terapia somática, ¿se incluyó eso en la sesión de retroalimentación? Ser completamente transparente. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y tenerlo documentado. A veces estas cosas se capturan en video si estás grabando tus sesiones, por lo que la sesión de retroalimentación y discutirla es realmente importante. Algunas personas usan el abrazo de cuchara como técnica, que es esencialmente un abrazo de cuerpo completo. Mi simple sugerencia es que no lo hagas. Simplemente no creo que eso sea apropiado y conlleva preocupaciones. Y hay una alternativa, puedes usar osos de peluche grandes. Si alguien quiere un abrazo, sí, ofrece un oso de peluche grande. Puedes tener dos osos de peluche, uno para el abrazo por detrás y otro para el abrazo por delante. Creo que esa es una alternativa útil para evitar que los seres humanos se abracen. Otra pregunta que planteo es cuándo puede ser la música una herramienta apropiada para la comunicación. Cuando alguien tiene una inclinación hacia el contacto físico, ¿hay una alternativa que sea musical? Realmente aprecio, una vez más, a las ayahuasqueras. A menudo cuando alguien está teniendo una experiencia turbulenta, vendrán y ofrecerán música y no contacto. Es hermoso ver cómo trabajan de esa manera. Por lo tanto, es una pregunta que hago. ¿Puedes trabajar respondiendo a los problemas de las personas con otras herramientas no físicas?